cargado de ansiedad, a un mundo que busca y te malpasa, camino de amor y de amistad. Viene una alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, el día de hoy celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación
una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se tratará de un hombre con lepra. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos y gocen en el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salve. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús
ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con este milagro, con esta sanación, pudiéramos decir con esta limpieza de la piel que hace Jesús de este enfermo leproso. No hay quizás enfermedad en el tiempo actual que tenga la connotación que tenía la lepra en la época de Jesús. Primero porque recordemos que la medicina no existía como ciencia y todo se sabía muy poco de las causas reales de las cosas, pero había que proteger a la población. Hemos dicho en varias oportunidades que la religión era el eje transversal de toda la cultura judía. Ahí no hay, nosotros tenemos fuero civil, fuero religioso y como que vamos separando, ¿verdad? En la época de Jesús eso no existía. Tanto había una relación entre lo higiénico, lo religioso, lo legal, había estructuras evidentemente diferentes, los jueces, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, cada uno se encargaba, pero la religión lo abarcaba todo. Y esta enfermedad era terrible, evidentemente. Recuerdo siempre que toca esta lectura, me hace acordar cuando estábamos en el seminario, era obligatorio que en el almuerzo, mientras todos comíamos, uno tenía que ir leyendo la vida de un santo. Entonces, mientras íbamos comiendo, uno iba leyendo y todos teníamos que ir escuchando. Esa era una estrategia que utilizaba el hermano Evaristo Jerez para ir corrigiendo la lectura en público. Y entonces, si usted no acentuaba bien una palabra, le decían repite, y repite, y repite. Y ahí se podía estar uno toda el almuerzo repitiendo hasta que no dijera la palabra correctamente, que no leyera la palabra correctamente. Y a lo largo de 2 años se leyeron muchos libros, pero hubo un libro que a mí me llamó poderosamente la atención o que me impactó mucho, que se llamaba El Padre Damián, el apóstol de los leprosos. En una época pues se usaban islas en donde se enviaban leproserías o leprosarios, se enviaban a las personas que tenían lepra. Había una leprosería muy grande, un pueblo prácticamente de leprosos. Entonces el obispo le pidió a un sacerdote que fuera allá y fundó una parroquia de leprosos, San Damián. Y él, pues, es una decisión muy difícil. Era prácticamente no volver a salir de ahí más nunca, ser evangelizador de los leprosos. Pero el escritor del libro era muy gráfico a la hora de narrar las enfermedades. Decía, por ejemplo, en una oportunidad, porque el leproso, las llagas que se le va haciendo, es prácticamente como un muerto en vida. ¿Sí? Se le va carcomiendo la carne y inclusive se le empiezan a caer partes del cuerpo. Eso lo narraba en detalle
el autor del libro y nosotros comiendo sopa de mate en el almuerzo. Era bastante desagradable. Pero quizás eso nos dio, o me dio a mí una impresión como que más detallada de lo que podía significar en la época de Jesús una enfermedad como esta. Había un sentido religioso, primer sentido religioso, lo leemos en el libro del Levítico, el día de hoy. Y es que quien declara, usted puede tener una ronchita, una roncha, pero quien declara la lepra es el sacerdote. Entonces, si usted había cierta sospecha de que usted tenía una lepra, una roncha, dice una erupción o una piel manchada, si había alguna sospecha, entonces había un protocolo médico, un protocolo religioso, médico, sanitario, iba del sacerdote de Israel, el sacerdote le tiraba la roncha y le decía, bueno, ahora usted váyase en cuarentena una semana. Después regresaba otra vez, se veía cómo continuaba la cosa, se seguía. Ahora usted váyase en cuarentena. Así lo tenía como 3 o 4 veces que decretaba varias cuarentenas, primero para proteger a la población. Y cuando ya la persona, ya la enfermedad continuaba, era el sacerdote el que lo declaraba públicamente como leproso. Entonces esa persona leprosa debía salir de las inmediaciones o de la ciudad, habían ciudades amuralladas, tenían que salir de la ciudad, irse a vivir solo en el desierto. Claro, a veces se juntaban 1 o 2 leprosos para ayudarse mutuamente. Encontramos en otras citas bíblicas que habían 10 leprosos, se juntaban en comunidad de leprosos, porque está el peligro de los malandros, de los salteadores, está el hambre, y había gente, quizás los familiares iban y les llevaban comida, pero era una situación social, personal, muy dura. Algo así como cuando al principio de la pandemia se decía que alguien tenía COVID. Todo el mundo lo miraba feo a uno. Pero peor, muchísimo. Entonces, hay varias cosas interesantes en el Evangelio de hoy. Primero, un leproso que se acerca. Lo primero que está haciendo el leproso es rompiendo una norma. Él no se puede acercar. Él tiene que guardar las distancias. Yo he escuchado mucha gente que me ha dicho, bueno, a mí me dio COVID y casi me muero porque le di un abrazo a mi vecino. No guardó la distancia. Sí, bueno, llegó de no sé dónde, de otro país, y yo la vi llegando, le di un abrazo y resulta que ahí venía el COVID. Él no guardó la distancia, el leproso. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención esto, porque el mundo judío, el mundo bíblico, relaciona mucho, o sea, porque ellos no tienen esa división griega de mente, de alma y cuerpo. ¿Sí? No hay división de alma y cuerpo. Nosotros pensamos, como somos occidentales, que una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Pero el hebreo no. El hebreo es una sola cosa, cuerpo, alma y espíritu, sin lenguaje en español. Son manifestaciones de misma dimensión.
Entonces el cuerpo manifiesta la situación del alma. Por eso para ellos hay enfermedades que tienen una connotación espiritual. Nosotros apenas la ciencia está redescubriendo todas estas relaciones que a veces no son tan fáciles de descubrir. Pero a la vez, el judío, cuando una persona estaba enferma, el judío de esta época bíblica, cuando una persona estaba enferma, se preguntaba cuál ha sido su pecado para que esté así. Hoy nosotros entendemos que no necesariamente es así, pero esa era la concepción de la época. Y entonces había una conciencia también, o digamos así, una culpa en el leproso o en el enfermo, porque decían también los, bueno, puede ser que usted no pecó, usted pecó su mamá o su papá o su abuela, pero alguien tiene la culpa. Y esa concepción. Entonces, muchas veces cuando uno tiene una concepción de culpa en sí mismo, la experiencia natural es la experiencia de Adán y Eva, cuando pecaron, cuando comieron del fruto prohibido. ¿Cuál fue esa experiencia? Dice, y se escondieron. Salieron de la presencia de Dios. Esconderse es alejarse de la mirada. Y la experiencia de conversión es mostrar nuestra realidad a Dios para que Dios la ilumine y Dios la sane. Por eso, la tentación del pecador es sentirse juzgado por Dios y tener la tentación también de pensar de que Dios no lo va a perdonar, que no lo va a recibir. Que es el leproso alejarse y hacer comunidad de leprosos. Y entonces fíjese lo que continúa haciendo Jesús. Y sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó. O sea, está rompiendo todos los protocolos sanitarios, religiosos, culturales, mentales, está actuando contra sentido de supervivencia. No debe tocarlo. Y Jesús lo toca. Fíjese, hay un gesto de que el leproso, desde lo religioso, que también tiene una connotación muy fuerte, ha sido expulsado de la comunidad. Ha sido lo religioso quien lo ha dejado sin familia, sin pueblo, sin papás, sin techo. O sea, eso es una carga muy fuerte que podía tener inclusive el leproso contra las instituciones religiosas y también contra Dios. Pero Jesús, aquel que ha sido excluido, no solamente que le dirige la palabra, por eso es que una de las primeras formas de asesinato a otro o de muerte a otro es cuando se le niega la palabra, cuando no se le habla. No deja de existir simbólicamente. Jesús lo toca y le habla. Le dice, sí quiero, queda limpio. Dice, y la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Ahora bien, si usted quiere
que se riegue un chisme, ¿qué es lo primero que usted tiene que decirle a alguien? No se lo diga a nadie. Esta es una palabra clave porque usted dice, claro, yo entiendo que Jesús no quería que se supiera. Imagínense la cantidad de leprosos que quieran estar atrás de él, de ahí en adelante. Dice, y él le pidió, no se lo digas a nadie. Pero Jesús no había sido el que había decretado la lepra. Él necesitaba, Jesús está reconociendo las instituciones de Jerusalén. Y le dice, por eso que Jesús no es esto que quieren acabar con todas las instituciones conocidas, que tiene un nombre, anti-establecimiento del mundo, ¿no? Sino que él reconoce las instituciones de Jerusalén y le dice, ve a presentar al sacerdote y presenta la ofrenda que manda la ley. Y dice, pero cuando empezó a divulgar el hecho, claro, es una buena noticia. Y la gente le preguntaba, me imagino, ¿y usted no era el que tenía lepra? ¿Qué le pasó? Y él alegre contaba, dice, por eso que cuando uno ha recibido una bendición de Dios, o ha tenido un contacto con Dios, o una sanación de Dios, es muy difícil no contarlo. Muy difícil. Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé, vamos a mirarlo desde varias perspectivas. Desde la perspectiva del leproso, que nosotros tengamos la capacidad, ya que se acerca el tiempo de la Cuaresma, la capacidad de mirar nuestro pecado, nuestro mismo pecado, con ojos de misericordia. A veces pensamos, Dios no nos va a perdonar más nunca. Hay gente que lo piensa así. O yo soy indigno de Dios. Miremos nuestro pecado personal con ojos de misericordia también, con fe, de un Dios que se acerca. Pero también desde la perspectiva de la Iglesia, desde los grupos apostolados, o de nosotros como evangelizadores, saber que si Dios es capaz de hablar con un leproso y tocarlo, pues nosotros tampoco estamos llamados a excluir a nadie que tiene un deseo interno, sincero, de corazón, de acercarse a Dios. Entonces vamos a continuar esta celebración de la Eucaristía poniéndonos de pie y recitando el credo. Decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, por Jesucristo, su Hijo, el Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Por la Santa Iglesia de Dios, que lucha en la tierra contra el mal, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra. Roguemos al Señor por nuestra ciudad de Mérida y nuestra nación, por nuestras autoridades
y gobernantes, por nuestros hogares y nuestras escuelas, por nuestros sufrimientos y trabajos, para que Dios nos ayude y bendiga. Roguemos al Señor por los que buscan y no encuentran, por los que luchan o desesperan, por los que están abatidos o vacilan en su fe, por los que están tentados o se olvidan de Dios en la prosperidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por los que han pedido nuestras oraciones, para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, todas estas oraciones, en especial las que se encuentran en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de tus hijos. Por eso, con los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Los cantamos para ti. Hosanna, 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 Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, como cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, a la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. A nuestro Papa Francisco, a nuestro Obispo Elisandro Terán, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos ahora que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio en verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos contigo, con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados o la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no nos dice que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre ese mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Están todos cordialmente invitados a la misa. Realizaremos acá una sola Eucaristía a las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados también. Es importante que los niños de catequesis asistan a la celebración del miércoles de ceniza. Estamos también ofreciendo las tortas que hace Esther, ¿verdad? Muy ricas, y pueden llevar y comparten con su familia. Hoy es pues una obra que nos ha generado no mucho, pero sí para solucionar la parroquia. Entonces agradecemos la colaboración, la compra de ese producto. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Le damos las gracias también a aquellos que nos han acompañado a través de internet, a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre y ayúdanos compartiendo esta Santa Eucaristía para que más personas puedan unirse a ella y puedan escuchar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Con ustedes el Padre José Luis Toro.